Hola, hola, muy buenas noches. Hoy es 30 de enero, ya se nos fue este primer mes de este año 2024 y los tiempos están avanzando a multitudes. Amandita, muy buenas noches, saludes a Popayán querido, a la familia. Y hoy tenemos un tema bien interesante para tratar y es una pregunta que durante mucho tiempo me lo han hecho muchas personas y me han preguntado por qué si Dios es tan bueno existe Satanás, existe el mundo demoníaco, existe la maldad, existe la guerra, las pestes, todo esto que conocemos, por qué si Dios es tan bueno. Entonces hoy el tema de hoy lo vamos a hablar específicamente cómo fue el origen del mal, cómo empezó realmente, cuál fue el origen de lo que conocemos como Satanás, dragón, la serpiente, el opositor. Entonces hoy vamos a estudiar. Buenas noches, mi amada pastora Miriam. Y entonces este es el tema que vamos a tratar. ¿Por qué lo vamos a tratar? Porque es muy importante que usted tenga claro este tema del origen del mal. Y para empezar a explicar esto, vamos a arrancar desde Ezequiel 28 del 11 al 19. Hoy vamos a ver mucha escritura y es muy importante para que usted tenga un conocimiento profundo de la palabra. Dice Ezequiel 28, 11, 19, leemos la palabra del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová al Señor, tú eras bello, escúcheme bien todas estas definiciones, tú eras bello, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Wow, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y empiezas a enumerar todo lo que él tenía. Y era corneria, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. O sea, era realmente hermoso. ¿Y qué nos sigue diciendo la escritura? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Cuando habla de querubín, es la segunda vez que mencionamos la palabra querubín. ¿Qué es un querubín? Un querubín tiene la finalidad de alabar a Dios y de recordar a la humanidad la gloria divina, de exaltar al Señor. Cuando vimos eso, lo estudiamos hace algún tiempo, vemos que están los serafines y están los querubines. Ellos pertenecen a la orden celestial y no deben de tener contacto con la humanidad. Muy diferente los ángeles y los arcángeles. Los arcángeles tienen una cantidad de grupo de ángeles a los cuales tienen que estar trabajando en equipo. Entonces, cuando hablamos de los querubines, no tenían acceso a la humanidad. Y segundo, su trabajo era alabar, recordar a la humanidad la gloria divina y estar siempre pendiente de lo que el trabajo que le asignara el Señor. Entonces sigue diciendo, oh querubín protector. Ahí nos va dando más información. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, porque dicen que él era Luzbel. Luisita, muy buenas noches. Estamos viendo el origen del mal. Estamos en Ezequiel 28, 11, 19. Y dice específicamente, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Wow, a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. Con la multitud de tus maldades y con las inequidades de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mire, ahí nos habla en Ezequiel, nos da una descripción de quién era este personaje.
Entonces muchas personas dicen, pero entonces Satanás fue creado, no por el Señor, no, él creó un querubín. Es como la humanidad, él creó a Adán y Eva, los puso en un Edén, les dio su amor, les dio su abrigo, su compañía, pero por el libre albedrío tomaron sus decisiones y entró el pecado. Y por el pecado ha pasado toda esta serie de consecuencias. Entonces, él hizo su creación perfecta, le dio lo mejor, lo mismo a Satanás. Era un querubín, dice la palabra que era hermoso. Habla de sus vestiduras, de todas las piedras preciosas que tenía. Habla que tenía sabiduría, que era hermoso, que era el sello de la perfección, de que cuando él fue creado los primeros tamboriles sonaron para él. Mire todo lo que le dice y vuelve y resalta cuando la escritura vuelve y repite algo. Por ejemplo, cuando leemos Job y habla de la hermosura de sus hijas y lo retoma para que la Biblia diga hermosura es porque realmente es una belleza. Si la Biblia hace énfasis en una característica es porque es importante, no es por casualidad, tiene una razón de ser. Y aquí encontramos muchas veces que se repite belleza, hermosura. Y cuando empieza a hablarnos en Isaías 14, el 11 al 20, también es una explicación muy importante. Descendió al Seúl tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos será tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mire lo que dijo él, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, y a los lados del abismo se inclinan hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió cárcel? Ahí nos está dando una cantidad de información de quién es Satanás, qué hace, cómo opera. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable, como vestido de muerto pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura con un cuerpo muerto y hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra a tu pueblo y no será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Entonces, vemos que este querubín tenía un cargo muy importante, que estaba trabajando para el Señor, y recordemos que la función de un querubín es trabajar en la obra del Señor, es darle la honra, darle la alabanza, darle la adoración. Pero ¿qué dijo un día él? No, yo no quiero eso, yo quiero que esto sea mío. Y llegó la división, llegó la contienda, llegó el traerse a una parte de los ángeles, que ya le voy a contar qué pasó, qué más hizo Satanás. Satanás trajo división, contienda, discusión, trajo una cantidad de cosas, y eso lo seguimos viendo. Ese mismo modo operandi no ha cambiado. Por eso dice la palabra, una casa dividida no prosperará. Y vamos a empezar después de haber leído estas dos citas que nos da una descripción con Job. Y usted me diría, ¿por qué no arrancamos con Génesis? Job es el libro más antiguo de las escrituras. Antes que el Pentateuco está Job. Satanás literalmente significa en hebreo oponente. Y dijo Jehová, vamos a leer Job del 7 al 12. Hoy vamos a leer mucha palabra. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió a Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mira lo que él hace. Y Jehová dijo, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde?
no le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Y cuando usted lee unos versículos antes de este, dice que él siempre ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos, de su familia, por si de pronto habían ofendido o habían pecado o habían hecho algo. Él tenía ese temor hacia el Señor, ese respeto. Y dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ¿qué características tenía este hombre? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios. ¿Y qué dice que él tenía? Que él tenía era esa bendición en sus manos. Wow. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí que lo que está en tu mano solamente, he aquí todo lo que está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces vemos como él dice varias características. Una, que él está rondando en la tierra. Específicamente él dice que viene de rodear la tierra y de andar por ella, o sea que ya él sabe qué está pasando, porque él no es omnipresente como es nuestro Señor, él no es omnisciente, él no lo sabe todo, pero sí tiene oídos en todas partes. ¿Con qué? Con los que un día fueron ángeles se convirtieron en demonios o en ángeles caídos. Y él le pasa la información y le dice qué está pasando, qué viene, porque él no puede estar en toda parte, ni todo lo sabe. Él siempre ha querido es copiar todo lo que el Señor ha tenido. Él ha querido tener la gloria, ha querido tener adoración, ha querido tener todo lo que el Señor ha querido. Y él no se dio cuenta de que era tan importante en el reino del Señor, que era tan amado, tan apreciado, tan querido, pero en su ambición, en su envidia, en su soberbia, en su orgullo, perdónenme la expresión, su caminar, él se torció, literalmente. Seguimos en Génesis 3, cuando Satanás influyó en la serpiente. Dice en Génesis 3 del 3 hasta el 6, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio de Dios, en medio del huerto, perdón, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaráis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que al día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, en el tiempo de Adán y Eva, el Edén era maravilloso. Para darle una idea, la atmósfera era muy pura y ellos eran de gran tamaño. No es como nos han dicho que eran chiquiticos, no, se veían las frutas, los animales, era todo exuberante, porque no había pecado, porque no había contaminación, porque toda la atmósfera era limpia, era la creación de las mismas manos del Señor acabadito de hacer. Entonces vemos los animales. Adán tenía funciones muy importantes, era el administrador, estaba pendiente de todo, le puso el nombre a los animales, conocía las plantas, conocía todo era perfecto. Pero el engaño del enemigo fue decirles, serán como dioses. Y ellos ya eran amigos de Dios, lo tenían todo, eran la creación, eran los amados del Señor. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás, desde que él cayó, él siempre siguió con su plan de destruir. ¿Y qué quería destruir? Lo que Dios más amaba. ¿Qué amaba el Señor? Adán y Eva. Por eso el ataque fue puntual contra ellos, contra la creación, porque él sabía y él no tenía cuerpo, él es un espíritu y él odia que nosotros tengamos cuerpo, tengamos alma, tengamos espíritu. Y el que vino, dice que cayó a la tierra.
Y cuando él cae a la tierra empieza su obra destructora sobre la humanidad. Y la única forma de destruir todo lo que había hecho el Señor, que era perfecto, porque todo lo que hizo el Señor y hace el Señor siempre es perfecto, era la única forma de traer destrucción, era entrar pecado. ¿Y cómo lo hizo? Dios dio una instrucción muy clara. De todo pueden comer, pero de este no. Y ella fue y le cambió la información a Eva y le volteó todo y le dijo, no, es que ustedes no pueden comer y ustedes cómo se van a dejar cuentear. Y entonces mira cómo ella conversó con ella. Muchas personas me dicen, oiga, ¿cómo así que conversaban? En Génesis vemos que incluso después del pecado cambió el eje de traslación de los 365 días, fue cambiado. ¿Por qué? Porque después del pecado se afectó todo a nivel molecular, a nivel genético, a mover a todo nivel. El pecado afectó hasta el tema de la traslación de la tierra. Por eso usted va a encontrar que los científicos anteriormente no había desiertos, no había polos, no había hielo en el norte y en el sur. ¿Por qué? Porque cuando la Tierra giraba en ese eje, lo hacía de manera de que el sol daba en todas las partes. Después del pecado original fue que se formaron las zonas donde no entraba luz suficiente, se fue congelando. Otras zonas les dio demasiado, se formaron desiertos. Entonces, por el pecado se afectó los animales, por eso vemos las mutaciones genéticas, por eso vemos las enfermedades, por eso vemos todo esto fue resultado del pecado original. No dice pecados, pecado original en singular. Cuando Adán peca, se pierde lo más importante, que es la comunión y la conexión directa, porque dice la palabra que Adán se paseaba en el Edén y conversaban y charlaban y ellos estaban desnudos, pero ellos no sentían vergüenza. Pero cuando ellos pecan, se dan cuenta que están desnudos y tratan de cubrirse con higueras y el Señor les dice no, les da pieles, les enseña a hacer las primeras holocaustos, que de ahí en adelante siempre habría que hacer holocausto hasta que llegue nuestro Señor, que es el Cordero Inmolado, que fue el Cordero perfecto una sola vez y para siempre. Entonces vemos cómo el pecado afectó al hombre a nivel genético. Las enfermedades, los cánceres, las epilepsias, todas las enfermedades genéticas que aún ni siquiera los médicos saben ni cómo tratarla ni conocerla, tiene un origen y el origen es el pecado original de Adán y Eva. Incluso muchas personas dicen que los animales hablaban, que los animales conversaban, y cuando usted lee aquí usted ve que dice que la serpiente conversaba y no dice que era astuta y no dice que Eva se asustó, no, todos hablaban, todos tenían felicidad. Una vez alguien me echó un mal chiste, no sé si es bueno o es malo, que cómo sería la lora que hablaba tanto que después del pecado siguió hablando. Entonces, a ver, imagínense cuánto hablaba, que la lora aún después del pecado que fue quitada del habla, ella siguió hablando. Entonces, vemos cómo Satanás se dedicó a destruir lo que más amaba el Señor, su creación perfecta. Entonces Dios no creó al destructor, creó un querubín hermoso que tomó unas decisiones lleno de odio, lleno de rencor, lleno de división, de contienda, de orgullo, y quiso destruir el mismo cielo, lo quiso destruir. Y cuando él hace eso, él cae, es expulsado del cielo y cae con una cantidad de ángeles que ya le voy a explicar qué pasó. Dice también, y siguió el ataque. Génesis 4 del 5 al 7. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieses, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice la palabra que la sangre de Abel clama aún justicia. Y fue el primer derramamiento de sangre. Y no fue un accidente, realmente fue un asesinato. Y fue
un hermano contra otro. Y dice la palabra en Juan, 1 Juan 3:12, dice claramente Caín le pertenecía a Satanás. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos eran justas. Entonces vemos que a partir de Adán y Eva empieza todo ese tema de descomposición a nivel de salud genético, a nivel de moral, a nivel de principios, de todo. Todo se corrompió, se perdió la conexión directa. La adoración siempre ha existido y siempre existirá la adoración. La oración es el resultado después de la caída. Porque acuérdese que antes Adán se paseaba y charlaban de tú a tú. Entonces, seguimos avanzando. Vemos también que no solamente Satanás cae, viene a destruir, ataca a la humanidad y no contento con eso, hace lo que encontramos en Apocalipsis 12:9. Habla de los ángeles arrojados del cielo. Y dice la palabra, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamó Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Acuérdense que en Juez decía, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. Él no puede estar en toda parte, pero sí tiene. Los ángeles caídos se convirtieron en demonios y le pasan la información que está haciendo y ellos se agendan y ellos buscan cómo atacar y aún los elegidos desviarlo de su camino. Y dice aquí, del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sabemos que estos ángeles perdieron sus vestiduras de santidad, se convirtieron en demonios y sabemos que los ángeles caídos no les esperaba nada bueno. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio que veremos mucho más adelante. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que esos ángeles están aquí, pero aún no han, algunos están trabajando para Satanás, pero hay unos que están en las profundidades y que están esperando en cárceles, en bajo oscuridad, dice la palabra, en prisiones eternas, hasta que haya un tiempo, ya hay una fecha, una hora y un tiempo establecido donde ellos van a salir y va a seguir y viene todo lo que es el Armagedón, todo lo que es el enfrentamiento, las naciones se levantarán, se unirán para venir a destruir no solamente a Jerusalén, sino que el Señor vendrá. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue en el pesebre, fue a servir, fue a dar la palabra, pero la segunda venida del Señor será como rey, a pelear específicamente. Mateo 25, 41, 46. Entonces dirán también a los de la izquierda, escúcheme bien, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que el infierno es real y el infierno es un sitio que tiene ya establecido quiénes van a ir, y va el diablo y los que un día decidieron seguirlo a él, que traicionaron al Señor. Porque dice la palabra, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuviste sed y no me diste de beber, fuiste forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, Satanás perdió su posición, perdió todos los beneficios que tenía cuando era querubín. Vino, no solamente fue arrojado, fue expulsado, vino a destruir la humanidad, Adán y Eva, se empieza todo lo que es el pecado original, son destituidos de todo lo que hemos conocido que era maravilloso en el Edén, donde el hombre
Adán y Eva fueron creados para una eternidad, pero después del pecado cambiaron todas las condiciones. Entre el pecado hubo una destrucción a nivel moral, a nivel físico, a nivel de bendiciones. Recuerde que hice la palabra a la mujer, y esa palabra me la dio hace algún tiempo el Señor cuando yo tenía un tema con uno de mis hijos, y me dijo, lee la escritura en Génesis. Y yo decía, Señor, o sea, tengo el problema, estoy hasta el cuello y tú me dices que lea Génesis. A ver. Me fui, leí Génesis, y entonces me hizo énfasis en una parte que dice, y la mujer dará a luz con dolor. Y el Señor me decía, sí, pero no dice criarás con dolor. Eso es así. Sus hijos son una bendición. Nunca olvide que los hijos son herencia de Jehová. Y que cuando nosotros formamos en el corazón de nuestros niños desde edades muy tiernas que aman el Señor, que sigan la instrucción de la Biblia, que ellos tengan un conocimiento y un encuentro personal con el Señor, sus vidas son transformadas. Recuerde también que entonces ese lugar que se llama infierno, que es real, que es un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, nunca fue el deseo del Señor que la humanidad terminara allá. Pero debido a que la gente no, hay dos opciones, o yo recibo al Señor o no lo recibo. Dice la palabra que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y la única forma de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos habla Gálatas 6, 7 al 9? Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carnita, tóquese así, su carnita, nuestra carnita, segará corrupción, mas el que siembra en el espíritu segará vida eterna. Entonces, vemos como a través de que el Señor vino, dice la palabra, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente, y Él murió en una cruz, en un madero específicamente, por amor a nosotros. Y es importante entender que esta obra que se hizo era necesaria para que todo el pecado original y todo lo que había cometido la humanidad pudiéramos ser rescatados. Y ese rescate fue el más costoso porque fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 27, 10. Yo les dije que hoy era muchísima palabra. Juicio final de Satanás. Y cuando se cumplan los ¿cuántos? 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y al fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de la arena del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Está hablando de Jerusalén. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde está también la bestia, el falso profeta, y dice la palabra, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que él va a ser capturado, tendrá un juicio y tendrá unas consecuencias por todo lo que hizo contra la amada creación del Señor, contra lo que hizo contra el Edén, lo que hizo contra Adán y Eva, lo que generó la división y la traición de los ángeles. Entonces, juicio entre paréntesis porque no es atrasado, pero muchos dirán, oiga, pero es que la maldad sigue creciendo. Muchos dirán, pero no es un juicio atrasado, es un juicio en el tiempo de Dios. Pero muchos dicen, juicio atrasado no quiere decir juicio cancelado. Entonces, el infierno es un lugar que existe, que es real. La gente se burla mucho y dice que el infierno es una creación de la escritura, que realmente no existe, y muchos piensan que cuando morimos ahí termina todo. No, no termina allí. Vamos a decidir dónde vamos a pasar una eternidad, con él o sin él. No hay más opción. ¿Es blanco o es negro? Usted no está medio embarazada, usted está embarazada o no está embarazada. Usted es hijo o hija, o no es hijo o no es hija. ¿Recibió al Señor o no lo recibió? O sea, no hay un estado intermedio. A muchas veces, yo recuerdo cuando estaba pequeñita, a mí me decían, me dijeron que uno iba al purgatorio. El purgatorio no existe. Lo que existe es una maldad
que nació de un querubín hermoso que se llamaba Luzbel, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, que trajo división y contienda en el cielo. Fue expulsado, se trajo una parte de los ángeles caídos que se convirtieron en demonios. Unos están esperando para juicio eterno, que es lo que se vendrá en la gran tribulación, porque la tribulación incluye tribulación y gran tribulación, que están destinados para juicio final, o sea que están allí, y otros están trabajando al servicio de Satanás como tal todo el tiempo. Satanás no descansa, Satanás no tiene vacaciones, Satanás está trabajando todo el tiempo porque él dice: yo me voy, yo destruyo, acabo humanidad y me llevo todo lo que encuentre a mi paso. Él ya, lo que Satanás no dice la palabra, que ni siquiera a los ángeles, aquí lo dice, mire, y a mí esto me impacta porque uno dice cómo el Señor ama a la humanidad, que Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo llegue a arrepentimiento. Él desea la salvación. Y mire lo que dice acá, que a mí me impacta, que dice que en 2 de Pedro 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, a los ángeles que armaron, que aceptaron seguir a Satanás. O sea, toda decisión que usted tome va a tener consecuencias. Satanás destruyó todo a su paso. Satanás trajo los ángeles caídos, trajo división, contienda. Por eso siempre dice que una casa dividida no avanzará. Y por eso es tan importante pedirle al Señor que guarde todo, pero especialmente nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida. Una persona habla de lo que tiene en su corazón. Usted sabe qué hay en el corazón de una persona cuando le escucha hablar. Usted sabe con quién está tratando. Y pídale al Señor que siempre nos dé la dirección y la guía del Espíritu Santo para no tomar decisiones en emociones, en ocultos ni en injusticia, porque en emociones es nuestra carne que se quiere mover, que quiere ser saciada. En emociones queremos hacer lo que nos parece rico, chévere y sin dirección. Y en ocultos, todo lo que esté en ocultos no es de Dios y no tiene respaldo de Dios, porque Satanás trabaja en mentiras, en tinieblas, en oscuridad. Pídale al Señor siempre que todo en su vida salga a la luz, que el Señor le dé espíritu de revelación y espíritu de sabiduría cuando vaya a tomar decisiones, para que usted no tome decisiones en su parecer. Acuérdese lo que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Y usted ya no se mueve solo. Por eso cuando usted conoce la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Pero cuando llega en la tierra dice: no, pero en mi casa déjame hacer lo que yo quiero. No, Señor. Entonces explicamos todo lo que es el origen del mal, teniendo en cuenta las escrituras. Vimos Job, vimos Génesis, Ezequiel 28, del 11 al 19, Isaías 14, 11, 20. Entonces, cuando usted escuche que digan que él creó la destrucción, que porque hay peces, porque hay hambruna, fue la consecuencia de una decisión que fue desde el Edén, influenciada por la serpiente, que estaba manipulada por Satanás. O sea, mire, devuelva la película. Entonces fue caída de Satanás, caída de los ángeles, se convirtieron en demonios, destruyeron la humanidad, atacaron a Adán y Eva, y desde ahí siempre han querido. Ocurrió el primer asesinato cuando fue Caín, y usted ve a lo largo de la historia las discordias, matanzas por dinero, por poder, por territorio, por petróleo, y eso se sigue viendo. Y desafortunadamente, como dice la palabra de Mateo 24, hay rumores de guerra, de pestes, de hambruna, de temblores. Todo esto tiene que pasar. Todo lo que dice la escritura, hasta los puntos y las comas, se debe cumplir. ¿Qué debemos hacer? Pedirle al Señor. Pedirle al Señor, dice la palabra también, que los tiempos serán acortados por misericordia, si no, nadie sería salvo. Entonces, pidámosle al Señor que siempre nos dé la dirección para hacer las cosas que son agradables y correctas para Él, no para hacer lo que nosotros pensamos, queremos o creemos, porque si estamos moviendo nuestra vida así,
no vamos a un camino. Dice la palabra de que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero realmente son caminos de muerte, caminos de maldición. Pidámosle al Señor que sea Él siempre dirigiendo nuestros pasos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, cada una de las cosas, incluso el tiempo. Dios va a pedir, te va a decir qué hiciste con esos 60, 70, 80 años de vida que te di. Hasta por el tiempo Dios va a pedir cuentas. Entonces no desperdiciemos el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos. Y entendamos que la creación y los planes de Dios siempre han sido perfectos, y que cuando antes de la caída ya había un plan de salvación. Es tanto el amor del Señor que siempre está con nosotros, que siempre nos ha amado, que no escatimó y dio lo que Él entregó, lo que más amaba, que era su Hijo. Y el Hijo en obediencia vino por amor a nosotros, porque Él prefirió morir en un madero que vivir sin nosotros. Cuando uno entiende toda la obra, el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y el acompañamiento del Espíritu Santo, usted jamás vuelve a sentirse solo. Ahorita se están moviendo momentos muchos de depresión. Recuerde que cuando hay depresión, cuando hay angustia, cuando hay intranquilidad, usted no puede hacer una oración eficaz, no puede conectarse con su Padre a los niveles que usted debe moverse. Vaya a la presencia de Él, como dice Mateo, entregue su carga, porque si usted sigue con esa carga, usted no va a poder avanzar y no va a poder gritar victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si su problema es visible, usted lo puede ver, lo puede tocar, tiene un tiempo. Ponga su mirada no en las cosas terrenales, no en lo que sus ojos ven. Ponga la mirada en lo que usted no ve, en lo invisible, en la gloria de Dios. Un día usted va a estar en calles de oro, mar de cristal, y usted va a decir: Señor, sí valió la pena amarte, sí valió la pena servirte, sí valió la pena hacer lo correcto, aunque estaba rodeado de una generación malvada y perversa. Y poder estar en calles de oro, mar de cristal, que cuando abran los libros, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si usted aún no ha entregado la vida al Señor, entréguele la vida a Dios. Dígale: Señor, toma el control de mi corazón, de mi entrar, de mi salir. Te entrego todo. Vengo a ti a pedirte perdón por mis pecados, por mis rebeliones, por mis malas decisiones. Señor, me he equivocado, pero no quiero vivir en esta situación de zozobra, de angustia, de derrota, de tinieblas. Quiero que tú tomes el control de mi vida, Señor. Yo te entrego mi vida, Señor. Yo te pertenezco, yo soy tuya, Señor. Y pida perdón desde lo más profundo de su corazón, y dígale al Señor que usted desea entregarle su vida, y que Él sea y reconozca al Yeshua, reconozca a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. El que confiesa su pecado y lo declara alcanza misericordia. Aún es el tiempo de clamar, porque llegará momentos en que ya no va a ser posible. Cuando llegue el rato, muchos pensarán que se van a ir y muchos se van a quedar. Y vendrán tiempos dolorosos, tiempos de dolor, tiempos de angustia como jamás se ha visto en la tierra. Entonces, pidámosle al Señor siempre estar firmes. Si usted apenas está conociendo, empiece a conocer la palabra, empiece a amarla, empiece a vivirla. Si usted ya conoce al Señor, no se suelte de la mano del Señor. Y si usted se me está poniendo tibio, recuerda que dice la palabra que los tibios los vomitará. Vuelva a su primer amor, vuelva a correr la buena carrera. Quédese con el dador de la bendición, no se quede con las bendiciones y no se desvíe por los placeres pasajeros que ofrece este mundo, porque eso se va a quedar aquí. Agárrese de la mano del Señor y sobre todo entregue su vida a Él cuando todavía hay tiempo. Muy buenas noches, este era el tema de hoy. El jueves vamos a seguir estudiando los nombres hermosos de nuestro Señor Jesucristo. Ya estudiamos el Shaddai y vamos a estudiar Jehová Rafa. Yo sé que va a ser un tiempo maravilloso, porque el Señor con Jehová Rafa no habla solamente de sanidad, eso es una sola parte. Ese Jehová Rafa es hermoso, y cuando usted lo conozca, usted se va a enamorar más de nuestro Señor de lo que ya está enamorado, y va a ser más agradecido de lo que ya es. Muy buenas noches, bendiciones, gracias por estar aquí. Recuerde, este viernes 2 de febrero vamos a tener 3 horas de bendición maravilloso. Va a ser de 9 a 12 y va a ser por Meet, y vamos a compartir un tema maravilloso. No traigas maldición a tu vida ni a tu casa, no traigas anatemas. Vamos a explicar todo, desde las modas, celebraciones, artículos que tenemos en la casa que no están permitiendo que las bendiciones lleguen,
y que no están permitiendo que yo grite victoria en el nombre de Jesucristo. Te espero. Adiós y estamos agendados. Jueves, viernes y domingo estudiamos epístolas. Adiós. Gracias.